Desde un penalti que pudo ser repetido hasta el debut de una plantilla en construcción, pasando por el mensaje más claro y contundente de Xabi Alonso a su propio vestuario, el Real Madrid ya está en marcha. El Madrid de la temporada 25-26 ya rueda y su primer partido liguero, un ajustado 1-0, el cual esconde, señores, una obra, un plan que va mucho más allá del resultado. Y estoy seguro que con las cosas buenas, con las cosas malas, el equipo va a ir mejorando, va a ir cogiendo más ritmo. Sabemos que hasta el parón todavía tenemos 2 partidos más y estamos en esa fase de puesta a punto. Primeros 3 puntos para el Real Madrid, victoria y el gran protagonista, como era de esperar, Kylian Mbappé. Él provocó la jugada del penalti con la calma de un depredador que sabe dónde está la sangre y lo ejecutó y luego se fue a celebrar. Por cierto, el telón de fondo no podía ser mejor. El nuevo Bernabéu, los túneles de vestuario, una absoluta locura. Y ni qué decir del campo de juego, de otro planeta. En ese escenario, la nueva era del Madrid empezaba a rodar con un 11 muy claro. El mismo que hace una semana aprobó Xavi en Innsbruck, con 3 de sus 4 refuerzos en el campo, Trent, Haaland y Carreras. Por cierto, Jude Bellingham, aunque baja por lesión, no quiso perderse la cita y estuvo presente en el palco. El partido, señores, fue tal como se esperaba. Osasuna planteó un encuentro complicado con líneas muy cerradas atrás y no se descompusieron. Se defendieron bien, pero se arrimaron muy poco a Courtois. Y en eso, quiero decirlo, el equipo blanco ha mejorado una barbaridad, concede mucho menos. Pero hablemos del momento clave, el gol de Mbappé, un gol de penalti y una curiosidad que lo es todo. Si Mbappé lo hubiera fallado, el penalti se habría repetido. ¿Por qué? Porque varios jugadores de los Osasuna invadieron el área en el momento del lanzamiento. Aunque si os soy sincero, me temo que no sé si el árbitro del encuentro o el VAR lo hubieran querido notar. Sin embargo, la alegría en ese momento era palpable. Solo teníais que ver la cara de Haaland o la de Vinicius en la celebración. Y la de Xabi Alonso en el banquillo, que se levantó y celebró el gol de su hombre referente. No por nada se veía esto un día antes en Valdebebas. Me siento bien, me siento muy bien, pero lo más importante es siempre de dar una ayuda en el equipo, ofensivamente y defensivamente, el resto va a pasar. Pienso que si soy un buen espíritu para ayudar al equipo, el resto va a pasar bien y vamos a ganar partidos. Por otro lado, el partido también sirvió como escaparate para los nuevos fichajes. Alexander-Arnold, Haaland y Carreras debutaron oficialmente en el Bernabéu, y todos cumplieron con creces. El estadio vibró cuando Mastantuono saltó al césped por primera vez, recibiendo una ovación que difícilmente olvidará el chaval. Además, fue la jornada de los regresos de Eder Militao y Carvajal, sin duda una de las mejores noticias de la noche tras sus largas ausencias por lesión. Y entre tantas novedades hubo algo histórico. Por primera vez sonó el nombre de Xabi Alonso por los altavoces del Bernabéu como entrenador del Real Madrid. Un detalle que emocionó a muchos y que el propio Xavi pareció saborear. Su equipo todavía está en esa fase de rodaje, corto de preparación, pero ya muestra signos claros de identidad. Solidez defensiva, menos concesiones atrás y un ataque que gira inevitablemente alrededor de Mbappé. Eso sí, no todos son certezas. Rodrigo vive un momento complicado, ya no solo es suplente, sino que por jerarquía parece ser el sexto delantero de la plantilla. Xabi Alonso fue contundente al respecto. Aquí no hay nadie fijo. Lo has dicho bien, aquí no hay nadie fijo. Aquí hay que merecerlo y el que merece juega. Una frase que deja claro que el brasileño tendrá que ganarse los minutos como cualquier otro jugador. Al final, Xabi Alonso recorrió el césped para felicitar uno a uno a sus jugadores, consciente de que este primer triunfo es más que un simple resultado, es el punto de partida para una temporada que promete emociones fuertes. El Madrid ganó sin brillar pero sin sufrir, y eso en un debut siempre es muy buena señal. Lo que queda claro es que este nuevo proyecto blanco ya empieza a tomar forma. El Bernabéu, con su nueva imagen de otro planeta, será testigo de cómo Xabi Alonso y su equipo buscan dominar la liga. Y si Mbappé arranca así, es difícil no ilusionarse.